Es importante que nosotros podamos entender acerca de lo que es el Evangelio del agua y del Espíritu. Hemos venido compartiendo una serie de temas. El pastor Alejandro estaba compartiendo acerca del propósito de la ley. Es importante poder entender para qué fueron dados los mandamientos, porque si no entendemos acerca de los mandamientos de Dios, ¿cómo podemos apreciar lo que es la gracia y la misericordia de nuestro Señor? Es por eso que a través de esta conferencia queremos dejar detalles de la palabra de Dios. Bueno, nuestros temas que hemos venido compartiendo, el propósito de la ley de Dios, quién puede recibir la salvación de Dios, para qué fue bautizado nuestro Señor Jesucristo por mano de Juan el Bautista. Son el tema que estaremos compartiendo hasta el día de mañana, que tenemos aquí pues hasta el mediodía. Entonces, ahora vamos a compartir nuestro tema: ¿quién puede recibir la salvación del Señor? Es muy importante. El pastor Alejandro ha venido compartiendo acerca del propósito de la ley. Entonces, donde estábamos viendo a través de la palabra del Señor que la ley fue dada para que el ser humano pueda conocerse a sí mismo, podamos comprender quiénes somos delante de Dios. Quiero hablar algo pequeñísimo para poder pasar a este segundo tema. Quiero leer esta noche el libro el Evangelio de Lucas, San Juan capítulo 5. El Evangelio de Juan, el capítulo 5. Vamos a leer acerca de esta historia. Yo creo que es muy conocida por cada uno de nosotros. Dice: el paralítico de Bethesda. Voy a leer la palabra del Señor del versículo 1 hasta el versículo 9. Dice así: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Dios bendiga su palabra en esta noche. Qué interesante es, amados amigos, poder entender la palabra de Dios. En esta ocasión, Jesucristo, dice la palabra del Señor, primeramente está el estanque que tenía 5 pórticos, 5 puertas, y una multitud de enfermos que estaban alrededor del estanque. Porque un ángel, una vez al año, descendía y removía las aguas, y el que primero que descendía de la multitud no eran todos los que eran sanados, sino uno de la multitud. El primero que descendía a las aguas mientras el ángel había quitado las aguas, quedaba sano de cualquier enfermedad. Entonces, ya se imaginan, dice la Biblia, que había todo tipo de personas con diferentes problemas físicos: cojos, paralíticos, ciegos, mancos. Bueno, había todo tipo de personas con dificultades físicas. Pero también dice que había un hombre
que tenía un mal, estaba enfermo y tenía 38 años de enfermedad. ¿Cuántos años tenía? 38 años padeciendo esa enfermedad. Entonces, pensemos de esta manera. Voy a graficarlo de esta manera. Dice que había la multitud, ¿no? Había una multitud de enfermos. Y el ángel, ¿no? Un ángel descendía, porque estaba un estanque, ¿no? Pero sin embargo, Jesucristo buscó a un hombre, a uno que tenía 38 años de enfermedad. Entonces, este señor tenía 38 años de enfermedad. Yo les hago una pregunta. ¿Por qué Jesucristo no fue a buscar a esa multitud de ella? ¿Por qué solo fue a buscar a este hombre? Allá también hay enfermos. Acá también hay mancos. Acá hay cojos. Acá hay ciegos. ¿Por qué el Señor no fue a buscar a los demás? Y solo fue a buscar a una persona específica. Y fue a buscar a aquel que tenía 38 años de enfermedad. Nuestro tema es: ¿quién puede recibir la salvación de Dios? ¿Cómo? ¿Ya? Nuestro pastor Alejandro venía compartiendo acerca de la ley de Dios, el propósito de la ley, que Dios ha dado los mandamientos para que el ser humano pueda conocerse a sí mismo. Escuchen bien esto. Mucha gente piensa que la ley de Dios ha sido dada para que el ser humano la cumpla y se presente delante de Dios como rey. ¿Por qué mucha gente piensa de esa manera? Porque religiosamente escuchamos desde los púlpitos a muchos líderes y pastores diciendo: si ustedes no guardan los mandamientos de la ley de Dios, no pueden entrar al reino de los cielos. ¿Nunca han escuchado ese tipo de mensaje? Ya. Entonces, lo primero que diríamos a ese pastor, si él nos puede cumplir, es lo primero que diríamos. ¿Sabe por qué? Porque la ley de Dios nunca fue dada para que el hombre se presente como bueno delante de Dios, que él sí puede cumplir. Por eso la problemática en muchos lugares, cuando hay muchas personas que piensan, en una iglesia donde se piensa que se puede guardar todos los mandamientos de la ley de Dios, se vive un tipo de competencia espiritual, a ver quién es más santo que yo, a ver quién ora más que yo, quién ayuda más que yo, quién ofrenda más que yo. Por eso que aquel hombre que estaba en el templo, aquel fariseo que dijo: Señor, te doy gracias que no soy como los demás, porque yo oro, yo ayuno, yo vigilo, doy diezmo de todo lo que gano y no soy ni siquiera como este. Entonces tenemos ahí un típico ejemplo de lo que sucede hoy en día en el mundo religioso. Pues muchas personas piensan que la ley se ha dado para que el ser humano pueda juzgar a los demás, y es creerse mucho más santo, mucho más espiritual que los demás, cuando en realidad la ley de Dios nunca se dio para que nosotros juzguemos a los demás, sino que la ley de Dios, en vez de que nosotros levantemos este dedo amenazador y acusemos a los demás, la ley se dio para que yo me vea quién soy yo. ¿Me entienden? Entonces, caramba, cuando yo me doy cuenta de quién soy yo, no voy a tener ni la intención de juzgar a los demás, porque también como es él soy yo. Entonces, la ley de Dios